Miguel Ángel, ¿podrías platicarnos cómo el país ha venido de facto y con arreglos legales perdiendo la titularidad, o en este caso el Estado y las instituciones de gobierno, la rectoría en un sector tan importante y tan estratégico como es el sector agua, porque este tema ya trae su historia? Por supuesto que sí. Bueno, antes que todo, déjame darte las gracias por la invitación y la presentación. ¿Por qué nos debería de preocupar? Vamos a hablar de leyes o de la Ley General de Aguas asociada a la privatización, pero ¿por qué nos tendría que estar preocupando la privatización? A la gente le preocupa, quien está consciente de ello, la privatización del servicio público, porque de entrada va a pagar más caro el agua. De entrada se la van a cortar y no va a recibir una mayor calidad. Eso, la experiencia en varias ciudades de la República, se me ocurre Cancún, Benito Juárez, el municipio de Benito Juárez, Saltillo, Aguascalientes, por poner solo 3 ejemplos, Puebla más recientemente, donde se ha privatizado únicamente el servicio público de suministro. La privatización, la apuesta del gobierno es privatizar prácticamente toda la infraestructura del agua, toda el agua en manos de privados. Pero ahorita que estamos hablando exclusivamente del servicio público de suministro, ahí donde la gente abre el grifo y tiene que pagar un recibo por el servicio, la experiencia de la privatización en el mundo y en México habla que no mejora sustancialmente el servicio, y por el contrario la gente se expone a cortes, se expone a que el agua siga siendo de una baja calidad y al tandeo. De entrada, porque alguna gente me dijo, bueno, pues a mí no me importa si es el Estado, o si es el gobierno, o es cualquiera, pero a mí que me llegue el agua. Seguramente no le va a llegar el agua. Y seguramente quien padece carestía, tandeo, no solamente lo va a seguir padeciendo, sino seguramente se va a agudizar. Eso en términos del servicio público de suministro, que ya se puede. Es decir, desde la reforma constitucional al 115 en el año de 1984, donde estábamos en una enorme crisis económica, se permitió que los municipios pudieran concesionar el servicio público de suministro. Es una reforma de 1984, reforma constitucional. Así es, al artículo 115 constitucional. Al artículo 115 constitucional. Entonces, el que el servicio público de suministro pueda ser concesionado en privados se puede ya en el país, y hay experiencias y las cuales no son positivas. Desde luego hay avances en términos de que el agua se cobra mejor, de que algunas fugas se reparan, de que es muy bonito, ¿no? Te ves las oficinas muy bonitas, pues bueno, porque claro, se trata de la IP, pero lo importante es que la gente, cuando le llega al grifo el agua, se le está cobrando a un mayor precio. El agua no debe ser regalada ni debe ser gratuita, implica desde luego un costo. Eso todo el mundo lo tiene claro, es una demagogia de la derecha, del PAN y el PRI, decir que la gente quiere que no se le cobre el agua. Eso es falso, absolutamente falso. Pero ahora vamos a abrir la dimensión hacia qué implica la privatización. La privatización implica la lucha y la guerra por el subsidio. Todo el agua en el mundo está subsidiada. No hay un país, inclusive Inglaterra, que fue el primero que se empezó a privatizar el agua desde el siglo XVIII, donde el Estado no tenga que intervenir para subsidiar el agua. Llevar el agua a las casas de los ciudadanos implica un enorme costo. En todo el mundo. En todo el mundo. O sea, no hay país donde el agua pueda pagarse a sí misma. La diferencia es el nivel o el porcentaje de subsidio que se aplica a las y sobre todo a quién se subsidia. Desde luego en países con una enorme desigualdad. ¿A quién o a quiénes y para quiénes? Y para quiénes. En el caso de México, desde luego que tenemos una enorme desigualdad social, es decir, una enorme cantidad de pobres, demasiado pobres, muy pobres, y una pequeña cantidad de ricos, muy ricos. Es uno de los países con mayor desigualdad en el ingreso. El Estado tiene que intervenir justo para aquellos que ni siquiera pueden pagar el agua, o que implica que la mayor parte de su ingreso tendría que pagarse en un recibo, reciban ese subsidio. ¿Por qué se tiene que subsidiar a esta gente? Porque para eso tenemos un sistema fiscal. Todos pagamos impuestos. Si no pagáramos un quinto de impuesto, pues seguramente entonces sí tendríamos que decidir si nos los da por ingreso, por consumo, privada. Pero hasta los más pobres pagan. No, de hecho los pobres son quienes más pagan. Pues, están en este momento ahorita comprándose una coca en el Oxxo. Y están pagando el impuesto. Que es su comida del día, o sea, su pan Bimbo, Marinela y su coca, eso implica impuesto. Genera un impuesto al valor agregado,
Una Eso contribución fiscal. es una contribución fiscal, entonces se les tiene que regresar en forma de pago de agua. Pero resulta que cuando se mete la iniciativa privada, lo que preside es que se siga subsidiando la infraestructura y se le subsidie las ganancias a esa empresa privada. Y además, como ya se privatizó, esa empresa privada sí te cobra el agua un poquito más cara. Pero no mete de su bolsillo mejoras para la infraestructura. Veamos el caso más reciente de Puebla. Se utilizan recursos fiscales Así para es, mejoras, así para el es. sostenimiento de la infraestructura. Y no mete la iniciativa privada, no corre ningún riesgo, o sea, no arriesga su capital. Solo cobra y se queda con un margen de Exacto. ganancia incrementando tarifas. En donde se mete la iniciativa privada, lo que llamamos en la parte cosmética, o sea, en tener unas oficinas muy bonitas, en tener un call center, En cobrar vía en electrónica. tener unos kioscos, sí, desde luego, para eso lo saben hacer muy bien. En dar una atención, eso sí, amable, no parecen unos burócratas, tú vas a las oficinas, te atienden muy bien, de manera muy eficaz, pero todo lo que le mete el Estado, que es mucho dinero, al agua, se lo van quedando los privados. Entonces aquí es una disyuntiva. O subsidias a los más pobres, no les regalas el agua, pero haces una tarifa asequible. Más justa, sí. Asequible, como dice la ley, asequible. Asequible, no solamente lo dice la ley, lo dice las convenciones de derechos humanos sobre las cuales nos basamos para legislar en el tema del derecho humano al acceso al agua. Es la definición del derecho humano al agua. Es correcto, tiene que ser asequible. Salubre y asequible. Agua de calidad, continua, de manera continua. Ojo, el tandeo viola el derecho humano al acceso al agua. Entonces, estamos claros, yo creo que la gente que nos escucha en Iztapalapa, por ejemplo, que padece el tema del agua, puede entender por qué nos estamos oponiendo a la privatización. No nada más es que no es una postura partidista o ideológica, sí. Hay toda una argumentación técnica y jurídica. Así es. Desde luego la izquierda tendrá que defender esa postura, porque a mí no me extraña que un panista y un priista defiendan la privatización. De hecho, no solamente la defienden, la impulsan, porque muchas veces se asocian con esas empresas, porque los legisladores hacen eso. O sea, utilizan el poder político, entonces yo me asocio contigo, tú eres Aguas de Barcelona, por ejemplo, que aquí vienes como un prestanombre, yo me asocio contigo, pongo un poquito del capital y legislo a tu favor. ¿No? Entonces, por supuesto que el PAN y el PRI lo han hecho así, lo hicieron con la reforma energética, de la cual quiero hablar porque tiene que ver con el tema de las leyes. Bueno, queda claro por qué la privatización en el tema del servicio público de suministro representa un riesgo para la población y representa que el subsidio al cual tienen derecho, no por un tema de paternalismo, porque el agua se subsidia en todo el mundo, es carísimo llevarla a los hogares de todas las familias, es uno de los actos de política pública que es más oneroso y por lo tanto está subsidiado. Entonces tendría a la gente que tiene menos ingresos, se le subsidia el agua para que la paguen a un costo justo, digámoslo así, asequible a su ingreso, y puedan dedicar ese ingreso que tienen, que es poco, a otras, como el calzado de sus hijos, como la educación, escolares, la salud. Así es, exacto. Entonces es por eso que entendiéndose que es un derecho fundamental, el Estado lo subsidia, porque es absolutamente impagable si lo pagáramos únicamente con el dinero de los ciudadanos. Es imposible. Ahora vamos a la otra parte, hacia dónde va la tendencia, porque la tendencia no solamente es que se privatice lo que ya es privatizable, que es el servicio público de suministro. Lo que se pretende es privatizar todo lo que está alrededor de la gestión del agua, infraestructura, todo el sistema de concesiones, los ríos del la captación, país, todo, la extracción, la distribución, la potabilización, toda la fase que llega al suministro, pero también la que llega a la industria, el agua que llega a la industria. Y también para la agricultura. Todos los usos se trata de privatizar en el máximo posible. Eso nos los demostró una ley, la ley que... Es lo que te iba a preguntar. La ley Korenfeld, que se conoció, pero a la gente no le suena eso. En el 84 se reforma el artículo 115 constitucional y se le da facultades a los municipios para generar concesiones. Las concesiones no. Bueno, concesionar el servicio. Concesionar el servicio, nada más. Las concesiones de agua se dieron en 1992. Hay que asociar en el tiempo. Carlos Salinas de Gortari, ya con eso estamos diciendo todo, o sea, la privatización del ejido, de la tierra y también del agua. ¿Y se da desde la Constitución o desde la ley de aguas? No, desde la ley de aguas nacionales. De ahí ya nos pasamos, si quieres, al tema de la ley, porque la gente está asociando, sobre todo la gente que se opone a la privatización, a la Ley General de Aguas como una estrategia privatizadora. No se equivocan, pero yo creo que hay que dejarla, como estamos hablando claro del agua, hay que hablar claro de las leyes.
¿Te acuerdas de Fernando Marcos Sí. que en 4 palabras, En 4 palabras, sí. hacía toda una abstracción y demostraba o resumía un partido de fútbol? Aquí todo un esfuerzo de política pública o de deseos de política pública se traducen en 4 palabras: Ley General de Aguas. Voy a explicar dos porque parece que no queda muy claro por qué general y por qué aguas, así Okay. en plural. Eh, Aguas significa todas las aguas, no solamente las aguas nacionales. El marco jurídico federal vigente te habla únicamente de una sola ley, la Ley de Aguas Nacionales. ¿Cuáles son las aguas nacionales? Las que están en el 5º párrafo del artículo 27. Es todo un catálogo que si lo decimos ahorita ya se nos acaba el programa. La hora, sí. Pero básicamente son superficiales las aguas. Entonces, quedan fuera las aguas subterráneas, por ejemplo, las que yo llamo aguas etéreas, que son porque no hay aguas de carácter estatal, ¿eh? O sea, aunque existan, no hay aguas de propiedad de las entidades federativas. Son los escurrimientos, así, sí. Entonces la mayoría son aguas nacionales, pero muchas quedan fuera. Porque no están legisladas. Así es, como el agua subterránea que dice la ley, el Ejecutivo podrá regular hasta como una facultad y una prerrogativa, pero no está regulada. Como una obligación. Sí, sí está regulada en algunos casos, pero el tema es que no están contempladas de manera general. Okay. Entonces, por eso es que cuando se da el mandato de expedir una ley general de aguas, no se habla de las aguas nacionales ni del agua, no. Aguas en plural significa todas las aguas, incluyendo la de lluvia. Que por no ser federal te quedas, no hay una política pública consistente, agresiva, amplia para fomentar la captación de agua de lluvia, por ejemplo. Eso nos referimos con agua. Y general implica que le da facultades, atribuciones y competencias a los 3 órdenes de gobierno. No solamente a la federación, que es la única que las tiene en la actualidad en el marco federal. Es municipio, es el gobierno de los estados y es la federación, pero también, y muy importante, la participación ciudadana. Esto tiene que ver, y justo el mandato de expedir una ley general de aguas, de la reforma de febrero de 2012, que consagró el derecho humano al acceso al agua y a su saneamiento. De ahí viene un mandato de expedir una ley general de aguas. ¿Por qué se mandata expedir una ley general de aguas? Porque la Ley de Aguas Nacionales vigente, esa que nos rige ahora y que solamente habla de las aguas nacionales, esa genera las condiciones para la violación del derecho humano al agua. ¿Por qué? Porque las concentra en unas cuantas manos, porque a través de su sistema de concesiones hace que empresas, FEMSA, Coca-Cola, Modelo, las mineras, las que ahora van a hacer fracking, pues puedan concentrar el agua 30 años, puedan renovar su concesión otros 30 años, puedan cambiar de uso, puedan contaminar sin que se les quite la concesión. Prácticamente todos los padecimientos. Y puedan confirmar el agua como una mercancía, no como un derecho. Así es, todos los padecimientos que tenemos en la actualidad en temas de agua, que están asociados a su privatización, no solamente del servicio público de suministro, al tema de la concentración, al tema del despojo, todos esos defectos o todos esas, que ya no le llamaría eso famísticamente defectos, eso implica una correlación donde los más poderosos, donde los más ricos concentran el agua, para decirlo con todas sus letras. Eso mandata la ley derogar. Entonces no era malo en 2012 la reforma constitucional que mandata derogar la ley de aguas nacionales vigente y generar una que sea armoniosa con este mandato constitucional. Exacto. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Pero sorpresa en el 2015. Pues no tanto sorpresa, no te puedes llamar a engaño cuando te das cuenta que hay una mayoría, la gente votó o compró o vendió su voto, para decirlo también muy claro, vendió su voto a favor de Peña Nieto, Soriana, Gate y todos esos, le compraron el voto a la gente, le dieron, qué ironía, les dieron tinacos a cambio del voto. Imagínate, o sea, lo más seguro, y eso se lo digo a la gente. Y un poco un mensaje para los que están regalando tinacos en este momento. Sí, o sea, si te van a regalar un tinaco a cambio de tu voto, seguramente te van a privatizar el agua y te la van a quitar, así como te dan una despensa y te quitan tu ingreso. Es pura ironía. Al final, es una gran ironía que te regalen un tinaco a cambio de tu voto, porque seguramente te van a privatizar y te van a quitar el agua. Quien te lo está dando es el emisario, porque no es ese candidato a diputado o esa terna, ¿no? No es ese, sino es finalmente un operador
de los de arriba, y los de arriba lo que quieren es concentrar el agua en ciertas empresas. Es una gran minoría que te regalan un tinaco. Pues bueno, llega el PRI en una mayoría legislativa, porque también hay que decirlo claro, la gente está muy desilusionada de los partidos políticos, a todos los ve igual, pero hay de iguales a iguales. Iguales, sí. Hay unos más iguales que otros. Así es, entonces cuando tienes una alianza legislativa, que es lo Con mismo, mayoría. así que es el Partido Verde, Nueva Alianza, el PAN, desde luego, y el PRI, pues avasallan. Tiene una aplanadora y ellos lograron privatizar el petróleo. Entonces, al privatizar el petróleo y al hacer efectiva la reforma energética, les faltaba un último eslabón, el agua. El agua. Porque el agua sí está asociada al petróleo y a la energía. A través del fracking. Por ejemplo, o sea, uno de los objetivos de la reforma energética es obtener gas natural de lutitas. Para la gente que no sepa qué es gas natural de lutitas, a grandes profundidades del subsuelo existen ciertas rocas que se les llama lutitas donde concentran gas. Ese gas es un gas, cuando lo utilizas en la industria es limpio, pero sacarlo del subsuelo es absolutamente antiecológico. Es más, no solamente es antiecológico, pone en riesgo a la población porque los químicos que se utilizan, por lo menos 18 químicos de los 500 que se utilizan con el agua a presión para romper esa roca, son cancerígenos. Entonces contaminan los acuíferos. El agua que lo utilizan como un insumo para practicar el fracking, le incorporan 500 químicos. Le llaman eufemísticamente aditivos, y de esos 500, porque son 507, por lo menos 18 son absolutamente cancerígenos. Entonces, eso es un riesgo. Adicional a este tema que se ha manejado de que donde se practica el fracking se incrementa la actividad sísmica. En efecto. Pero bueno, vaya, uno que vive en una zona de riesgo sísmico ya no te espantas con un temblor. Hay que preocuparse de cualquier modo, en lo inmediato con el tema de la contaminación de los acuíferos. Y eso no es, tú hablabas de ciencia ficción, todavía no estamos vamos empezando el prólogo de la película. Exactamente, porque el que te contaminen el acuífero no es lo más grave. Por eso estábamos hablando de una privatización. En este modelo, el que te contaminen el acuífero es funcional al negocio. Me voy a explicar. Sí, porque va encareciendo la mercancía. Tú tienes, qué bueno que tenemos aquí. Esta se llenó ya de químicos cancerígenos, ya no la puedes ocupar. Y de pronto, en este modelo, pues ya el agua subterránea, olvídate de ella. Y tú hiciste un modelo de muchos trasvases y se las diste a los cuates a Grupo IGA o a Bengoa, a todos los cuates de Calderón y de Peña Nieto. Entonces el agua pluvial se convierte en una mercancía. Los que han tenido las concesiones de carreteras y de las grandes obras de infraestructura. Y me estoy refiriendo, que está construyendo el aeropuerto. Por ejemplo, que te cambian de nombres, pero en esencia son los mismos inversionistas. Cambian la razón social, pero sí. El capital tiene... Que son un grupo de españoles y un grupo de mexicanos, muy cercanos a Calderón y muy cercanos a Peña Nieto. Traen el negocio en carreteras, en petróleo, en energía, en gas y desde luego en agua. agua. Y para ellos no es porque sean unos malditos hijos de, ¿no? Sino porque parte de su esquema de negocios es contaminar el agua subterránea a través del fracking, porque el fracking es un fenómeno efímero. O sea, tú puedes tener una explotación de gas natural solamente por 8 años, o sea, rentable. Se maneja más como una burbuja especulativa, porque realmente si tú implicaras en el costo del gas natural lo que implica hacer fracking, sería carísimo también, pero ellos ganan mucho especulando con el tema del gas natural en las bolsas mundiales, pero no me voy a meter en ese tema. Lo utilizan como factor de especulación e inflar acciones y sacar ganancias de las bolsas. Así es. Entonces el gas natural no tiene mucho futuro en términos de un proceso energético rentable de largo plazo. No tiene futuro, es muy costoso, pero sobre todo el costo ambiental es altísimo. Entonces yo soy muy reservado cuando la gente, y tiene razón, los activistas, pues se desgarran las vestiduras por el tema del fracking. Digo, sí, pero eso no es nada, eso todavía no es nada. Atrás hay cosas más graves y delicadas. Es que te contaminen el agua del subsuelo y la gente lo debe de saber, por eso tiene muy claro los pozos. Sí se fija la gente que hay pozos, que tiene más o menos conciencia que el agua se saca del subsuelo. En el caso del Valle de México, aquí el 66% del agua la obtenemos del subsuelo, pero hay lugares en la República que se obtiene el 70 hasta el 90% del subsuelo.
pues bueno, toda vez que te lo contaminen, pues va a llegar una gran empresa y te va a decir, no te preocupes, organismo operador, no te preocupes, agricultor, no te preocupes, industrial, yo te voy a vender el agua. Ese es el modelo de la ley Kohrenfeld. Eh, para que la gente, porque si es la geografía, a mí háblame en que algo que pueda entender. Bueno, ese derecho humano al agua y ese mandato a la ley general de pronto se les convirtió en el pretexto ideal para decir, claro que vamos a hacer una reforma. Sí. Tenemos pendiente la reforma pero, para adecuarla a la Constitución. Entonces, bajo el pretexto del derecho humano al agua y de formar eso, realmente lo que quieren es este proceso de privatización más amplia, donde sí está implicado el servicio público. El servicio público, a fuerzas, si lo recuerdas, artículo 83 de esa ley, de ese proyecto de ley, decía tenía que ser a fuerzas, todo el proceso tenía que ser privado. Pero de verdad que el servicio público es lo de menos. Lo más importante es todos los ríos del país, a través de los trasvases, de la infraestructura de trasvase, quedará en manos de estos grandes particulares poderosos. Una pausa, no una pausa, sino un paréntesis. ¿Qué es un trasvase, Miguel Ángel? Ok, es pasar grandes cantidades de agua, cerca de 50 millones de metros cúbicos, por ejemplo, 50 millones de metros cúbicos por segundo de una cuenca a otra. Los trasvases son, pues sí, aquí lo vemos. Pasamos agua donde aparentemente hay, y la mandamos a donde no hay. Y esto, pues, el sentido común dice... Suena lógico a bote pronto. Sí, pero no, tiene gravísimas implicaciones, porque aquí que existe un exceso de agua implica cómo se reproduce la lluvia, cómo se infiltra, y aquí que digamos estamos en una zona de desierto y seguramente vamos a las bases porque hemos planeado más las ciudades, y nos hace falta, tendríamos que hacer otra cosa para tener agua aquí, cómo reciclar el agua, limpiarla, el agua que usamos, inyectarla al subsuelo de manera artificial, regenerar la cuenca, hacer sustentable esa cuenca. Así es, porque el agua se tiene que manejar por cuenca. Entonces, cuando tú rompes la cuenca y mandas el agua a través de trasvases, pues jodes las dos cosas. La cuenca, el equilibrio natural de cada una de las cuencas, sí, más la carga de contaminación por generar electricidad suficiente para hacer ni te cuento energéticamente, sí. Tan solo los chilangos aquí por el Cutzamala pagamos cerca de 3.500 millones de pesos en energía eléctrica. En energía eléctrica al año, lo que implica toda la energía, sí, por el Cutzamala nada más. Lo que implica prácticamente toda la energía de la ciudad de Puebla. Entonces, esto no cuenta la energía eléctrica para sacar las aguas negras, es decir, las plantas de rebombeo para... Eso ya es otra cosa. No, si tú sacas el costo energético del modelo, pues es onerosísimo, es más que eso. Pero vamos al tema de la privatización, no perdamos de punto de vista eso. Si ya es grave que tengamos privatizado o la posibilidad de privatizar el servicio público de suministro y que a través de la ley sea la de fuerzas, que era ese modelo, pues ahora es, insisto, todas las aguas y bajo infraestructuras la mayoría de trasvases. Y ahí es donde se aparece la Ley General de Aguas. Esto que era una enorme concepción de política pública, bueno, desde la izquierda y nosotros que estuvimos en la redacción del transitorio y en la redacción de ese artículo, pues decíamos, se tiene que derogar la Ley de Aguas Nacionales, es absolutamente insustentable, y además genera las condiciones para la violación sistemática del derecho humano al agua. Toda gente, toda persona tiene derecho al acceso al agua continua, de manera regular, de manera sana, de manera continua, de calidad. Pues viola ese derecho, porque el agua se concentra, porque el agua se contamina. Pues nos parecía factible que un mandato constitucional que derogara la ley que propicia esas condiciones. Pero ahora estamos peor. Ahora por eso yo saqué el tema de Peña Nieto y la ironía de que votaron, la gente vendió su voto a cambio de un tinaco. Pues ellos, al votar así, crearon una mayoría legislativa que privatizó el petróleo y quería privatizar el agua también, a través de la Ley General de Aguas. La Ley General de Aguas, pues sí, es un excelente vehículo para reforma porque estamos muy atrasados en tema de legislación. No tenemos resiliencia al cambio climático, no tenemos, por ejemplo, ahorita que lo vemos con las inundaciones, no tenemos un sistema de concesiones más avanzado, más progresista, más equitativo. Hay muchos pendientes, el tema de los organismos operadores de agua. La regulación sí se tiene que hacer mucho más amplia y es complicado,
pero aquí lo que les interesó es el gran pretexto para privatizar las aguas del Aprovechar país. el mandato de ley del transitorio para Ah, derogar la Ley Nacional de Aguas, en teoría hacer una ley general de aguas no, que fuera armónica con el derecho humano al agua, pero están aprovechando, digamos, el pretexto para hacer una ley aún más privatizadora. es correcto. Si de por sí estamos en condiciones desde el 92 y desde el 84 por el tema de la crisis para privatizar el agua, pues ahora es la cereza en el pastel y no es cualquier cerecita. Implica la expoliación del agua del país y ponerla, insisto, en manos de unos cuantos. Ese es el modelo. ¿Qué podríamos...? ¿Qué elementos relevantes contenía la iniciativa de ley que fue dictaminada en comisiones Inclusive sí. de esta ley general de aguas? Bueno, los elementos fundamentales era la política hídrica tendría que estar a base de trasvases. Y otras bases. Te dicen no tenemos agua, pues ¿qué hacemos? La traemos de lejos, entonces hagamos trasvases, pero los trasvases lo van a tener que ser privados. En la actualidad, la infraestructura sí se puede concesionar a privados. Después de la reforma del 92, la reforma salinista, pues vino Fox y también puso su granito de arena, abonando a la privatización. En 2004 hubo una gran reforma a la Ley de Aguas Nacionales, en la cual se permite que los privados puedan operar a través de la infraestructura. El Cutzamala, por ejemplo, puede ser concesionado. Podrá ser concesionado y no es ilegal. Pero no es lo mismo que te concesionen para que tú abras la válvula y la cierres acá, hablando del Cutzamala, por ejemplo, que le des mantenimiento, o sea, lo hago así como si le limpiaras, muy gráfico para la gente que nos ve. No es lo mismo que te paguen por eso y te pagan una millonada, en el caso, por ejemplo, el contrato de prestación de servicios de la presa Zapotillo a raíz de 9,000 millones de pesos en todo el contrato, o la planta de Totonilco 8,000 millones de pesos, eso pagan por concesionar. ¿Ya está funcionando la planta de tratamiento? Sí, si quieres ahorita lo comentamos un poquito, pero sí se puede en la ley concesionar la operación, pero no el agua contenida. El agua contenida, saquen la cuenta y no les va a alcanzar la calculadora porque es para los exponencial. volúmenes. Sí, o sea, si estamos hablando a raíz de 20 a 50 millones de metros cúbicos por segundo, pues saquen la cuenta de cuánta agua le estamos dando a IGA, le estamos dando a Bengoa, por un año o por 30 años. A la península de Carlos Hank, Grupo Atlacomulco, a esos empresarios ligados al poder público, a esos empresarios amigos del presidente, tanto de Peña Nieto como de Calderón, a ellos le estamos dando. Eso implicaba, me parece fundamental eso. La privatización era un mandato que los trasvases fueran, se le pudiera generar concesión de toda el agua contenida en el trasvase a estos grupos, y no lo va a hacer cualquier empresario con legítimo interés en negocios del agua. O sea, eso solamente es para ciertos empresarios hiperpoderosos del mundo, asociados con empresarios de los más fuertes económicamente hablando del país. Así es que son los que realmente gobiernan, los demás son como unos títeres, pues. Eso me parecía grave, me parecía grave que ahorita que estábamos hablando de las cuencas, si tú tienes una visión de cuenca, pues sabes lo que tienes que hacer en términos de naturaleza, en términos de reforestación, en términos de conservación de una masa forestal que te permita conservar e infiltrar el agua y proteger para inundaciones. La visión de Cuenca estaba absolutamente disuelta en esta ley. Era un modelo centralista donde la Conagua decide todo a nivel central. El agua tiene que ser descentralizada, de hecho se tiene que gestionar a través no solamente de cuencas, sino de microcuencas y subcuencas. Ignora la participación ciudadana. La participación ciudadana en la actualidad se hace a través de los consejos de cuenca. Pero esos consejos de cuenca, pues la mayor parte de la gente que tiene intereses económicos en el agua lo integra. Son los que participan. Así es, entonces son juez y parte, y de todos modos sus opiniones no son vinculantes. En la actual ley. En la actual ley, y eso reproducía el modelo, o sea, sí, vamos a tener participación ciudadana, pero exactamente lo mismo. Cuando el mandato del cuarto constitucional es muy claro y es único en toda la arquitectura constitucional, porque el artículo 25 y 26 que hablan del desarrollo económico te hablan del sector social. Es una redacción muy de los años 70, donde el sector social eran los sindicatos. No. Cuando estamos hablando de participación ciudadana, habla de un elemento clave en el derecho humano, porque ¿quién te viola el derecho humano? ¿Quién viola el derecho humano? Pues sí, los privados, los poderosos, pero también el Estado. El Estado. Entonces, ¿quién puede ser el garante? ¿Quién puede ser el contrapeso ante una violación? Pues,
los ciudadanos. Por eso en teoría los ombudsman de derechos humanos son independientes y están más supuestamente vinculados al sector, a la ciudadanía. Entonces, aquí la participación ciudadana es fundamental, por eso está en el cuarto constitucional. O sea, por primera vez se abre la posibilidad de que en la política pública no solamente participen los políticos o los expertos en ingeniería, ¿no? También los ciudadanos, porque las decisiones del agua afectan a sus comunidades. Así es. Entonces, por eso es que se tienen que hacer presentes. Así lo marca el cuarto constitucional, pues de eso se lo pasaron por el arco del triunfo. Lo que hablábamos al principio del programa, el servicio público de suministro, pues eso que es una opción en la actualidad, dices, bueno, ok, te lo privatizo, y eso de lo privatizo es un decir, porque, por ejemplo, Cancún 25 años, no, pues ya llevan otro referendo del contrato y no hay forma. Alguna vez el PRD tuvo ese municipio y sí intentó rescindir el contrato, no pudo. Los costos de la rescisión anticipada deben haber sido enormes. Y yo creo que y lo mismo sucede, ahorita hablamos de Morena y su posible incursión al gobierno de Ciudad de México y la planta de Totonilco y el túnel emisor Oriente, pero resulta que cuando haces un modelo, un contrato así de concesión, no puedes hacer, así llegas como gobierno muy progresista, muy de izquierda. No estás amarrado por los temas contractuales. Así es, entonces sí es terrible ese esquema, pero bueno, lo que antes era una opción, esa ley lo convirtió en obligación. Por eso ahora que suena que puede venir la Ley General de Aguas, de nueva cuenta, a partir de una plataforma que ya se dio a conocer por una de las comisiones del Congreso, pues no por nada la gente empieza a inquietarse. Aunque lo veo todavía como muy apagadito el tema a diferencia del 2015. Sí, no, bueno, porque lo que no se imaginaba la gente es la reacción de muchos actores políticos, porque también hubo quien, no, por ser político, fue congruente cuando pidió, así como pidió el voto a la ciudadanía por defender el agua, fue congruente y se opuso. Hubo diputados que se opusieron, pues bueno, para eso nosotros estamos detrás de ellos, ¿no? Empujando ahí el tema. Pero, y muchos ciudadanos, entonces se le creó un enorme problema político al establishment del PRI-PAN y con quien pactan a veces con una parte del PRD. Uh-huh. Entonces porque no hay que olvidar que no quiero reconocer que hubo un presidente del PRD, presidente de una comisión, sí, el que gobierna Villahermosa, que firmó y que después impulsó, dijo, es que yo nada más quería, en la lógica del PRD de que no nos plancharan, pues al menos meter algunas cosas que en realidad eran cosméticas, ¿no? Sí, entonces es terrible, eso es terrible, pero eso gracias a otra parte del PRD y a ciudadanos conscientes, a investigadores. La Coordinadora Nacional de Agua para la Vida, Agua para Todos y muchos colectivos, sí. Ellos y muchos más. Ellos fundamental, o sea, ellos y ciudadanos que... Pero lo mismo, o sea, como lo que pasa ahora con Mexicali, me encanta ese movimiento. Porque se juntó lo del tema de los incremento de las gasolinas con y el tema de la privatización. Ya estaba bajando el enojo por el tema del incremento de la gasolina, pero ellos no bajaron la guardia por la privatización del agua. Por esa razón es que tiene bajo perfil, pero el peligro es latente. Pueden hacerlo en fast track como lo intentaron en el 2015, puede ser, ¿no? Un par de semanas en comisiones, porque ya la plataforma ya está pública, no participaron, nosotros nadie nos ha venido aquí está la iniciativa, hacen los acuerdos y planchan. Puede suceder eso y además con la complicidad de los medios de comunicación. Y un poco el cálculo político electoral, pues si de cualquier forma podemos perder el 2018, pues por lo menos complementamos. Sí, bueno, pero el poder no pierde porque claro. Puede ser, o sea, el PRI es franquicia y el PAN es franquicia. Claro. El poder son lo mismo. La alternancia partidista no garantiza perder poder económico. O sea, si no, veamos el candidato que puede ser el PRI, Mid. O sea, ha sido secretario, es más, de Hacienda con él, también lo fue con el PAN. Una trayectoria, son exactamente lo mismo, no importa el color, en este caso PRI, PAN, los acuerdos que tienen son de impunidad, de inmunidad, pues por eso se discute lo del fiscal actualmente. No, es exactamente lo mismo, no importa que pudiera ser la alternancia por una vía o por la otra, representan exactamente el mismo modelo y en el caso del agua es perfectamente claro. Pero para no quitarle un poquito este matiz político, es muy sencillo. Lo pueden hacer vía fast track, por eso la gente sí tiene que estar informada y movilizada, porque por la puerta de atrás están sucediendo cosas más allá de no tener una ley. Por ejemplo, en el caso del Zapotillo, que representa este modelo, le das a Bengoa, a los poderosos españoles amigos de Calderón, o a Carlos Hanca, que tiene la Peninsular, y o a Slim, que es socio de FCC Construcciones, le estás dando
esa presa, ese acueducto, que es poner en manos el subsidio al agua, se lo estás dando a ellos para que lleven agua a León, que no la necesita, que León tiene un sistema muy eficiente y puede utilizar las aguas residuales. Bueno, todo eso está sucediendo, de pronto ya está sonando, no es que esté sonando, el gobierno de Jalisco dijo la presa va, o sea, el aumento de la altura de la cortina, pero hay una resolución judicial que lo impide, pero están en la tentativa de impulsarlo con todo. O por el contrario, el verdadero business, lo que les interesa, que hablábamos ya en el programa del fracking, pues los lineamientos para la fractura hidráulica y para eufemísticamente conservar los acuíferos o prevenir su daño ya está con agua en la propuesta, ya pasó por COFEMER, y sin reformar la ley que lo impide, porque la ley de aguas nacionales en un artículo muy claro, 29 bis 4, así se llama el artículo, impide la infiltración de agua que pueda contaminar el subsuelo. Lo dice muy claro, es curioso, esa ley que yo critico, pues por lo menos tiene ese artículo. Ese candadito, digamos, sí, ahí. pero muy discreto, pero lo impide, entonces lo quieren hacer a través de un lineamiento, o sea, promover el fracking. ¿Qué es lo que les interesa? La fractura hidráulica, insisto. El cáncer en el agua, para la gente que alguna vez alguien, hijo, me dijo, de fractura hidráulica, ¿de qué me estás hablando, Miguel Ángel? Bueno, ok, el cáncer en el agua. El cáncer en el agua. Para llamarlo así. Eso que impulsan, pues está ya a través de lineamientos. Y yo creo que, y por eso acudo con gusto a tu programa, agradeciéndote a través de la invitación, y es difundir. Sí. Difundir lo más que podamos, porque no solamente es oponerse a esa ley privatizadora, sino a estas acciones que están sucediendo, y a mí yo no tengo empacho en mis redes, es posicionar, o cada vez que me invitan, en contra de la presa Zapotillo. Vemos que vas a diversos programas. Y presa Zapotillo, porque más allá de que sean compañeros de Jalisco, o que no sean de agua para todos, qué sé yo, es finalmente, si logran impulsar eso, es impulsar también el tema de la Ley General de Aguas.